segundo día de nuestra segunda capacitación. Queremos agradecer pues a todas las personas que nos acompañan durante esta jornada, también los que estuvieron ayer. La idea es que los que estuvieron ayer estén hoy también y viceversa, pero igual de todas maneras nos alegra tenerlos mucho con nosotros y por supuesto pues queremos dar la bienvenida a los que no nos acompañaron ayer, pues a seguir con la línea de hoy. Antes de comenzar, quiero de nuevo recordarles lo que estamos hablando ahorita, diligenciar el formulario porque con sus datos vamos a generar los certificados para que sean enviados a cada uno de ustedes a través del correo electrónico. Entonces, las personitas que lo puedan ubicar a través del chat o que lo puedan ubicar a través del grupo, está perfecto. La idea es que a ninguno se nos pase. Bueno, entonces ya puedes empezar a proyectar quiénes somos. Les recordamos, primero hacemos esta pequeña parte de introducción y luego ya iniciamos con la capacitación. Ya estoy proyectando, bueno. Nosotros, sí, pero puedes agrandar porfa y ubicarte en quiénes somos. Bueno, nosotros en Aseguramiento Técnico Integral, ATI, brindamos soluciones especializadas en inspección, aseguramiento de calidad, integridad mecánica, certificación e interventoría técnica. Nosotros trabajamos principalmente en sectores como hidrocarburos, energía e infraestructura industrial, enfocados en garantizar el cumplimiento normativo, la confiabilidad operativa y la seguridad de activos. Como les hemos contado en todas nuestras sesiones, este espacio es posible gracias al programa de capacitaciones gratuitas de 2026. Esta es una iniciativa creada para compartir conocimiento técnico, fortalecer competencias y aportar al crecimiento profesional de cada uno de los que nos encontramos acá. Y les recordamos que la capacitación actual es la de evaluación e inspección de pruebas en válvulas, incluyendo inspección visual, dimensional y verificación de hermeticidad. Entonces, asimismo, queremos recordarles nuestras próximas capacitaciones. Tengamos en cuenta que la número 3 corresponde a la inspección de tuberías bajo especificaciones API 5L, ASTM A106 y ASTM A53, con énfasis en criterios de fabricación, recepción, inspección y aceptación de materiales. Entonces esa va a ser nuestra siguiente capacitación para que estemos pendientes de las fechas. Importante, recuerdo lo del certificado, de pronto para las personas que no estuvieron presentes en las sesiones anteriores, nuestro certificado contará con un equivalente a 4 horas de formación, que va a ser una vez se culmine esta capacitación. Y adicionalmente, las personas que tengamos registradas en todos los formularios de todas las capacitaciones que vamos a llevar el control, van a recibir un certificado igual a igual a los que ya recibieron algunas personitas en la capacitación pasada, que va a certificar un cúmulo de 40 horas y es ideal pues para fortalecer su hoja de vida, su perfil profesional. Entonces, chévere que podamos asistir a las 10 capacitaciones y tener un certificado de más peso. Entonces, ahora sí, damos continuidad al día de hoy. De nuevo, presentamos a nuestro panelista, la persona que nos estará acompañando en el día 2 de capacitaciones. Él es el ingeniero Rafael Canal. Él es ingeniero electromecánico con más de 16 años de experiencia en aseguramiento de calidad, integridad mecánica e interventoría en el sector de oil and gas. Él ha participado en proyectos como las facilidades de procesos, estaciones de bombeo, oleoductos, infraestructura eléctrica y sistemas de generación de energía. Él cuenta con certificaciones como soldadura e inspector en soldadura CWI,
inspector API 653, inspector API 577. Además, él tiene formación en metalurgia certificada por el American Petroleum Institute. Entonces, ese es el perfil, ya lo conocemos las personas que hemos estado en las capacitaciones anteriores. Y bueno, de nuevo les recuerdo nuestra nueva sección que viene a partir de lo que hemos identificado. Como les comentaba ayer, personitas que se están conectando de otras partes de Latinoamérica y de América, no solamente de Colombia. Entonces, en pro de ser inclusivos, vamos a hacer esta pequeña introducción también en inglés. Entonces, pues ahora sí, le doy el paso a mi compañero Dani Alejandro, que va a realizar esta parte de introducción. Thank you, Valentina. And one more time, we are very grateful that you all are joining us for these training sessions. Once again, we will present this introduction in English. Just exactly as I was saying yesterday, in our company, Comprehensive Technical Assurance, SAS, ATI, we provide specialized services in special inspection, quality assurance, mechanical integrity, certification, and technical supervision. We primarily serve the oil and gas, energy, and industrial infrastructure sectors, helping our clients ensure regulatory compliance, operational reliability, and asset safety. Our commitment is to deliver technical excellence and trust solutions that support the integrity and long-term performance of critical assets. Today, we are pleased to feature Rafael Canal, an electromechanical engineer with more than 60 years of experience in quality assurance, mechanical integrity, and project inspection within the oil and gas industry. Through his career, he has been involved in a wide range of projects, including process facilities, pumping stations, pipelines, electrical infrastructure, and power generation systems. His professional qualifications include Certified Welding Inspector, CWI, API 570 Inspector, API 653 Inspector, API 577 Inspector, and Metallurgy Training certified by the American Petroleum Institute, API. With full ado, Rafael brings a strong technical background and extensive industry experience to every project he supports. We will also like to invite you all to our upcoming training session on pipe inspection under specifications API 5L, ASTM A106, and ASTM A53. We will now hand the floor over to Engineer Rafael Canal. Ok, muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Dani. Gracias por la introducción e iniciamos. Vale, entonces ayer revisamos los requerimientos generales de inspección de válvulas, ¿sí? Hicimos una pequeña introducción. ¿Me escuchan todos bien ahí? Sí. Ok, listo. Señor. Entonces, Sí, señor. entonces iniciamos con nuestro plan de capacitación. Quedamos revisando este punto, estos puntos asociados a la inspección, verificación dimensional de válvulas, verificación dimensional. Revisamos que la verificación dimensional se desarrolla de acuerdo a los requerimientos del estándar AS 9610 y se ejecutan siguiendo los requerimientos de los códigos asociados o de los estándares asociados a la inspección y fabricación de los extremos bridados, ¿no? Y en el caso de válvulas con extremos soldables, digamos, todos los extremos y biseles se evalúan de acuerdo al estándar aplicable, que en este caso sería la 91625. Listo. Quedamos en este tema. Listo. Bueno, a partir de acá empezamos. Entonces, resulta y pasa que dentro de la inspección visual de válvulas nosotros encontramos lo siguiente, ¿sí? Existe una serie de válvulas que son fabricadas y son fabricadas mediante el cuerpo de las válvulas es fabricado a través de fundiciones, ¿no?
Entonces, estas fundiciones, como ejemplo, digamos, se fabrican de acuerdo a los estándares ASTM A216, ASTM A217, ASTM A352, A395, A487. Entonces, tras la fundición hay unos defectos inherentes al proceso de fabricación, ¿sí? Esas indicaciones que se presentan están asociadas a grietas, contracciones, inclusiones de arena, porosidad, vetas, colas de rata, arrugas, pliegues, marcas de marcas de corte, costras, rechupes, áreas reparadas por soldadura e irregularidades superficiales. Entonces, cuando nosotros evaluamos las válvulas visualmente, nosotros podemos identificar condiciones que pueden ser defectos y están asociadas inherentemente al proceso de fabricación, ¿vale? Entonces vamos a revisar cada una de esas condiciones que podemos encontrar por inspección visual. Vamos a ver algunos ejemplos y para que los puedan identificar de forma más sencilla, ¿vale? Entonces, ¿qué son las grietas? Las grietas son discontinuidades lineales y delgadas que se extienden a través del material. El impacto que puede originar estas grietas pueden propagarse bajo carga o presión, comprometiendo la integridad y la estanquidad, ¿vale? El siguiente defecto que nosotros encontramos son las contracciones. Son depresiones o hundimientos causados por la contracción del metal durante la solidificación, ¿sí? Y el impacto asociado es que reducen el espesor útil y pueden convertirse en puntos de falla bajo esfuerzo o presión. Inclusiones de arena son partículas de arena atrapadas en el metal que generan irregularidades superficiales y el impacto generan concentradores de esfuerzos y pueden afectar la resistencia y estanquidad del componente. El siguiente punto son porosidades, son pequeñas cavidades o poros formados por gases atrapados durante el proceso de solidificación, ¿sí? Y el impacto pueden causar fugas, disminuir la resistencia mecánica, afectar el desempeño bajo presión. Los siguientes defectos están asociados a vetas, son líneas finas y alargadas superficiales causadas por la separación del metal durante la solidificación. Impacto pueden reducir la resistencia mecánica de actuar como iniciadores de grietas bajo carga o presión. Colas de rata son prolongaciones irregulares y delgadas del metal resultantes de la turbulencia del metal líquido en el molde y pueden romperse o desprenderse generando concentradores de esfuerzos y afectando el acabado superficial, ¿no? Arrugas, pliegues y cierres en frío. Entonces, pues, son estos defectos, digamos, se producen durante el conformado del material, ¿sí? Por la unión incompleta de frentes de flujo y pueden generar discontinuidades internas o superficiales que afectan la estanqueidad y la resistencia del componente. Otros componentes están asociados a marcas de corte, que pueden ser como en tallas que se evidencian por el uso de pulidoras, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá para que lo puedan ver. Y lo quiero hacer directamente en el estándar aplicable para que ustedes puedan identificar cómo se identifican estas indicaciones, cómo se evalúan y cómo se revisa la conformidad y o no conformidad de las indicaciones, ¿vale? Entonces ya lo estoy abriendo, el documento. Acá vamos a ver. Listo. Otras indicaciones son costras o escamas, son acumulaciones de óxido, cascarillas o metal adherido a la superficie interna o externa. Impacto, pues pueden desprenderse durante la operación generando contaminación, obstrucciones o daño en los sellos. Tenemos cavidades por contracción, son huecos o depresiones internas causados por la contracción del material durante el proceso de solidificación. Reducen el espesor resistente en el cuerpo de la válvula y pueden convertirse en puntos de falla bajo presión. Tenemos áreas reparadas por soldadura, son zonas donde se realizaron trabajos de reparación previos, digamos, por soldadura y que pueden tener, digamos, defectos inherentes al proceso de unión. Y podemos tener irregularidades superficiales. Entonces, estas indicaciones, ¿cómo se evalúan? ¿Sí? ¿Cómo se evalúan? Porque nosotros podemos encontrar en las válvulas estas condiciones, pero ¿cómo determinamos si son conformes o no conformes? Digamos, en el ejemplo, nosotros podemos identificar una serie de cavidades por inclusiones de arena,
¿sí? Al interior de una válvula, esta es una imagen real, ¿sí? Y nosotros podemos ver que existen unos criterios de aceptación, ¿sí? Entonces, para eso quiero abrir directamente el estándar para que ustedes puedan identificar, porque estos defectos muchas veces pueden aparecer en las válvulas, ¿sí? Pero tienen un criterio de aceptación y el criterio de aceptación se evalúa por inspección visual. ¿Listo? Entonces nosotros acá tenemos una serie de imágenes. Y en esa serie de imágenes el criterio de aceptación que se utiliza es por comparación. Identifico el defecto que visualizo sobre la válvula y eh, comparo contra los criterios de aceptación que están en estas imágenes. Entonces, hay unas imágenes de una condición, pues, digamos, aceptable y hay otras imágenes donde definitivamente la condición se categoriza como inaceptable o no conforme. Entonces, estos criterios son sumamente importantes porque a primera vista una válvula puede catalogarse o un tipo de defecto puede catalogarse como no conforme, ¿no? Sin embargo, si nosotros lo comparamos con más detalle, ¿sí? Por lo menos este tema de las inclusiones de arena, esto es muy común. Entonces, existen defectos o indicaciones sobre la superficie del metal que podemos decir de primera base, venga, esto se categoriza como no conforme, ¿sí? Pero cuando lo evaluamos con estos criterios de aceptación, que son estas imágenes, ya la cosa ahí puede cambiar, ¿sí? Porque esa condición que inicialmente consideramos como no conforme puede ser aceptable, puede ser aceptable. Digamos, a mí me ha pasado sobre todo cuando tienen como marcas de pulidora o marcas de corte. En un principio, cuando empezaba el proceso de inspección, yo decía, no, eso está mal y eso está no conforme y digamos en algún momento pensaba en rechazar, pero cuando comparaba contra estos criterios ya la cosa cambiaba, porque existen unas indicaciones que pueden ser admisibles, ¿no? Entonces les voy a mostrar unas fotos para que puedan ver. Estas son las marcas de corte, ¿sí? Y pueden tener entallas. El cuerpo de la válvula puede tener estas entallas, ¿sí? Y no necesariamente ser no conformes. Mira que esta imagen me muestra unas pequeñas entallas, y se categoriza como aceptable. En este caso ya es diferente y todas estas marcas se evalúan y se categorizan como no conformes, ¿no? Entonces, aquí, ¿para qué va esto? Porque esta es una imagen real de una válvula que inspeccionamos en algún momento. Entonces, presentaba estas condiciones. Si nosotros la evaluamos con los criterios de aceptación, pues definitivamente se evaluaba como no conforme por la cantidad digamos, de discontinuidades que se presentaban en la válvula. Externamente la válvula estaba bien, pero internamente presentaba esta condición. Entonces se evaluó como no conforme. Otras válvulas que presentaban la misma condición, cavidades, inclusiones, sobre todo el tema de inclusiones de escoria, no sé si ustedes lo pueden ver en las imágenes, no sé si les ha pasado en algún momento cuando hacen inspección de válvulas, pero digamos, es muy importante poder, digamos, identificar estos defectos y saber cómo evaluarlos, ¿no? Entonces, vamos a ver si tenemos más imágenes por acá relacionadas. Mira, estas marcas de corte, ¿sí? Estas marcas de corte, bueno, acá hay unas que se relacionan como conformes, pero no, realmente digamos, estas marcas de corte tienen un criterio de aceptación y son igual imágenes reales, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es comparar contra qué, contra los requerimientos especificados en el estándar MSSP SP55, ¿vale? Entonces, eh, para allá vamos. Acá tenemos marcas de cortes, ¿sí? Marcas de corte que pueden ser categorizadas como conformes, ¿sí? No necesariamente pueden categorizarse como no conformes. Por ahí tenemos unos poritos o unas pequeñas discontinuidades que dentro de la evaluación o comparación contra el estándar de fabricación se pueden categorizar como conformes. Acá tenemos golpes y deformaciones en las caras o en los extremos de las bridas. Ya
el criterio de aceptación que nosotros utilizaríamos para evaluar estos golpes se asociaría ¿a cuál? Hoy se lo dije iniciando, se asociaría al estándar de 16, fabricación de las bridas. Exactamente. El ASME B165, ¿sí? Todo lo que yo vea sobre las bridas, espesores, condición de las caras de sello, sería sobre el estándar de fabricación de los extremos bridados. Pero ya lo que es el cuerpo y todas estas indicaciones, digamos, sí las tenemos que evaluar de acuerdo a los requerimientos del estándar aplicable. No sé si hasta aquí hayan preguntas, voy a revisar en el chat. Pues para los que pueden escribir, ¿no? Eh, no veo preguntas. Ok, vale. Dale, Iván. Rafa, disculpa, podemos hacer preguntas por el grupo, que la gente está participando por el grupo, ya que tenemos bloqueado el chat. Ok. Entonces, ya estoy revisando acá el grupo. El sonido está perfecto, muy bien el sonido perfecto. Hoy sí me gustó mejor, me podrían buenas noches. Sí, si necesitamos hacer preguntas, las hacemos por el grupo, no hay ningún problema, ¿sí? Las hacemos a través del grupo de WhatsApp. Voy a estar atento, digamos, ahí para que lo puedan ver. ¿Listo? Entonces, ¿alguien tenía la manita levantada? Iván, Sí, Iván Camilo, sí, señor, buenas noches. dale, Iván. Para los criterios de aceptación y no aceptación de reparación, por ahí vi en el ASME de unas soldaduras. Eso me da a entender que ella tuvo ¿qué? Un defecto que requirió una reparación. Sí. Y no sé si no vi bien si del hecho de que ya tenga una soldadura es rechazada o puede ser aceptada. Puede ser aceptable, puede ser aceptable. O sea, existen, digamos, por lo menos el estándar a ese tema de 16 permite la reparación o cierto tipo de reparaciones con soldadura, ¿no? Entonces, eso, si lo permite el estándar de fabricación, pues se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer. En el caso de algunos, digamos, en el caso de los cuerpos de válvulas, en algunos casos específicos, como lo dice el estándar, ese estándar de forma particular se puede hacer. Si nosotros revisáramos estándar o perfiles estructurales de acuerdo a STM A6, ¿sí? También se permite. Los estándares ASTM o de fabricación de piezas y componentes permiten que durante el proceso de manufactura se hagan cierto tipo de reparaciones, ¿no? Entonces, esas reparaciones nosotros, si las permite el estándar de fabricación, es porque muchas veces esas reparaciones o se hacen en fábrica o nosotros la pudiésemos hacer en sitio, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. ¿Qué hay que tener? Lo que nos pida el estándar, o sea, procedimientos calificados. Muchas veces nos dicen si se va a hacer alguna reparación, pues tiene que ser con un procedimiento de soldadura, con soldadores calificados y aplicar un proceso de inspección, ¿sí? Entonces, la respuesta es sí se puede hacer reparaciones, ¿sí? Sí se pueden reparar. Lo que pasa es que, digamos, esta reparación nosotros pensemos desde el punto de vista de la fabricación, ¿cierto? O en fábrica, pero ya digamos, en una ferretería donde les llega la válvula, donde ellos no tienen procedimientos de soldadura, no tienen soldadores calificados, los procesos de inspección pues pueden ser deficientes porque no se cuenta o en la mayor parte de estos lugares no hay un plan de inspección, digamos, para válvulas, entonces lo que se hace en esos casos es rechazar la válvula y pues ya se revisa con el cliente si se envía a un taller especial o hay algún requerimiento adicional que se pueda aplicar, ¿vale? Entonces, no sé si hayan dudas adicionales con respecto a este punto de inspección. Vale, Enero, gracias. Dale, a ti, Iván, a ti. Entonces, sigamos. Bueno, este tema de la placa lo revisamos al final. Lo revisamos al final porque si había unos temas que quería incluir ahí. Vamos a hacer otro tema, ¿sí? ¿Qué pasa cuando las bridas, yo creo que del 80% de las bridas nuevas que usted rechaza visualmente es por daños en los sellos de la brida? ¿Qué quiere decir eso?
que en el proceso de transporte, almacenamiento o manipulación del material se dañó o se generaron daños sobre el material, ¿sí? Entonces, estos daños, ¿cómo los evaluamos? Sería la pregunta. ¿Cómo los evaluamos? ¿Cómo si se genera una entalla sobre la cara realzada o sobre el anillo o la ranura del anillo en las bridas, en las válvulas con extremo bridado tipo RTJ, ¿sí? ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos? Porque esas son las preguntas que a nosotros se nos presentan durante, digamos, nuestros procesos de inspección. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué haríamos en este caso? Nosotros podríamos irnos a los requerimientos de ASME 16.5, ¿sí? Y ASME 16.5 nos da unas condiciones particulares que nosotros debemos cumplir. En este caso, nosotros ¿qué tomamos? Los criterios de aceptación para bridas. Para bridas. Evaluamos la ranura o la cara realzada. En este caso, digamos, hay una imperfección superficial. Y esa imperfección superficial tiene un ancho y tiene una profundidad, ¿vale? Entonces, existen unos requerimientos de acuerdo a los diámetros de las bridas. Existen unos requerimientos que listo, existen unos requerimientos que especifican esa máxima profundidad. Entonces, paremos acá en una brida de 8 pulgadas, ¿sí? ¿Cuánto es la máxima profundidad de una indicación? 4.6 milímetros, ¿sí? 4.6 milímetros. ¿Y cuál es ese ancho para esa profundidad? La proyección radial debería ser de 4.6 milímetros cuando la profundidad afecta la máxima profundidad del estriado, ¿sí? Es decir, si esta estría, si el daño es más profundo que la estría como tal eh, que tiene la cara de la brida, pues nosotros el criterio de aceptación, ¿cuál es? 4.6 milímetros y la profundidad máxima son 4.6 milímetros para bridas en tamaños de 8 a 16 pulgadas de diámetro, ¿vale? Si existe alguna indicación o alguna rayadura que no afecte la profundidad del estriado, ¿sí? En el mismo caso, el máximo ancho o longitud de esa indicación en cualquier parte de la cara es de 9.6 milímetros, ¿sí? Eso en caso de bridas y o válvulas de conexiones bridadas nuevas, ¿sí? Cosa que digamos es diferente para bridas que estuvieron en servicio. Entonces, repito. Primero existe una proyección radial. Si la longitud máxima de la imperfección, cuando no existe la profundidad de fondo de la estría, cuando no se afecta la profundidad máxima de la estría, existe un criterio de aceptación por longitud o ancho de esta indicación. Segundo, si existe una indicación lineal o radial, donde la longitud máxima de la imperfección excede la profundidad del fondo de la estría, existe un criterio que se indica, digamos, en el número 2, ¿sí? Y cuando existe una profundidad máxima y existe una profundidad máxima para ese tipo de indicación que está por debajo de la estría. Entonces, en este caso, el ejemplo particular está sobre la imagen. Nosotros tenemos acá una indicación que, digamos, afecta completamente la estría de la cara realzada. Y en ese caso, si la brida fuera de 8 pulgadas de diámetro, el máximo ancho que puede tener esta indicación sería 4.6 milímetros. Y la máxima profundidad, 4.6 milímetros. Para bridas nuevas. Para bridas nuevas.
¿vale? No veo preguntas, Profundidad y longitud radial de la imperfección. Así es, Andrea Vives. Por longitud y proyección. Y por profundidad y longitud radial de la imperfección. Así es, así es. Hugo me dice, bueno, Hugo Fernando me dice, hazme PCC1. Listo, perfecto. Pero hazme PCC1, ya lo vamos a ver. Y me da los criterios para bridas que están en servicio. ¿Sí? En servicio. En este caso, estos criterios de aceptación son mucho más exigentes y se dan en cualquier área de la cara realzada. En cualquier sección de la cara realzada que presente esta condición, se evalúa este criterio. Los criterios de ASME PSC1 ya los vamos a revisar y son un poquito diferentes. ¿De dónde sale esta información? De ASME B165, ¿vale? Entonces, el estriado en la superficie, digamos, esta imagen la colocaba para que pudieran identificar cuando yo daño el estriado y se afecta la profundidad, ahí ese, digamos, ese tipo de indicaciones tienen una longitud y una proyección máxima, ¿vale? Que son diferentes a si no afecto la profundidad de ese estriado, ¿sí? Si no afecto, digamos, si la indicación no es más profunda que la profundidad que tiene este estriadito acá. Entonces, acá tenemos un ejemplo para esta condición. Entonces, vamos a revisar acá. Nosotros tenemos una indicación que está presente en el borde del RF en esta sección, donde, digamos, en una brida de 12 pulgadas de diámetro nominal, la indicación tiene 0,46 milímetros de profundidad, ¿sí? 0,46 afecta, digamos, la longitud afecta al estriado, pero tiene una proyección radial de 5,2 milímetros, ¿sí? Entonces, nos paramos acá en 12 pulgadas, revisamos la longitud máxima que puede tener, me dice que es 4,6 milímetros, y la profundidad, aunque la profundidad la cumple, ¿sí? Cumple, digamos, el requisito de profundidad, puede que no cumpla el requisito de longitud, ¿vale? Puede que no cumpla el requisito de longitud. Entonces, en ese caso sería no conforme, ¿vale? No conforme. Vamos a revisar. Entonces, acá tenemos otro ejemplo para bridas de una conexión de 4 pulgadas. Los valores máximos pues, son... Entonces, la proyección. ¿Cuál es la proyección que nosotros tenemos acá? Sí, no es más profunda que la parte inferior de las estrías, entonces 6,4 milímetros. 6,4 milímetros. Esta es nuestra PAM, una brida de 4 pulgadas, 6,4 milímetros, si no es más profunda. ¿Y cuánto es la profundidad máxima de una indicación? En caso que afecte, digamos, esa profundidad, 3 milímetros. ¿Sí? Esos son los criterios de aceptación que nosotros debemos prever y evaluar en el caso de la evaluación de conexiones bridadas nuevas. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora bien, vamos a... Juan David, si puede... Listo. Entonces, si puede, evaluación de caras de sellos en bridas que han estado, digamos, en bridas o en válvulas que han estado en servicio. Entonces, esta es otra consideración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la válvula ya no está nueva. O la válvula fue comprada como nueva, ¿sí? Fue comprada como nueva, pero el cliente la tiene almacenada en su taller, ¿sí? O en su bodega. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros evaluamos esa válvula como si fuera nueva, puede que los criterios de aceptación sean mucho más estrictos, ¿sí? Entonces, nosotros vemos o venimos a revisar el estándar ASME PSC1, ¿sí? Que el estándar ASME PSC1 establece unos requerimientos particulares para conexiones bridadas, pero esto aplica para las conexiones en
de válvulas bridadas, ¿no? Y lo que les decía hace un momento, el 90% de las indicaciones por las cuales uno a veces rechaza, o en mi caso, hablo por mí, que yo he rechazado válvulas es porque tienen daños en las áreas de sello, ¿vale? No, Johan, esta evaluación es particular, ¿sí? Si la válvula no cumple con este criterio, tiene indicaciones sobre el cuerpo, sobre los extremos de la válvula, deberían ser rechazadas, ¿sí? Deberían ser rechazadas si no cumplen los criterios de aceptación. ¿Por qué? Porque usted va a comprar, digamos, en el caso particular de las válvulas nuevas, si usted compra una válvula nueva y si tiene indicación y tú dices, no, la voy a someter a una prueba de presión, compañeros, por favor, silenciar el micrófono para los Me operaron en noviembre. Y me tienen que volver a operar. compañeros, por favor, silenciar el micrófono. Me No tienen puedo que ver volver a aquí. operar porque el... Ok, listo. Gracias. Entonces, en este caso particular, digamos, y no siempre se hacen pruebas de presión a las válvulas, ¿vale? No siempre se hacen pruebas de presión. Según las MEPs, ¿cuántos hilos puede quedar por dentro de la tuerca del perno en la unión de bridadas, Angélica? Ya te doy esa respuesta. Ya te doy esa respuesta. Entonces, volvamos así. Ah, Dios. Rafa, se le cerró el micrófono. Ok, ok. Entonces, el siguiente punto es el relacionado a continuación. Según ASME PSC1, ¿cuántos hilos puede quedar por dentro la tuerca del perno? Bueno, en uniones bridadas. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo el tema de torque, pero se lo voy a responder acá de una vez, ¿sí? ASME PSC1 me dice que puede quedar, al menos un hilo puede quedar por dentro de la tuerca. O sea, si queda el perno, le falta un hilo para completar todos los hilos que tiene la tuerca, él lo categoriza. ASME PCC1 lo categoriza como conforme, ¿sí? Pero, digamos, ahí hay una particularidad. El código ASME B313 antes decía que eran que era un hilo también, ¿sí? Por allá en la edición 2018 hacia abajo. 2018 hacia abajo. Después de la edición 2018, ASME B313 me dice que todos los hilos de la tuerca deben ser completados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene una tubería de procesos, el código de construcción es mandatorio sobre este tipo de prácticas. El ASME PSC1 es una práctica, ¿sí? O es una especificación. Pero el código de construcción te dice, en todas las unidades bridadas, el perno debe completar todos los hilos. Y esa aclaración la hace el último estándar. La última revisión del estándar ASME PCC1 ya lo dice. Y él dice que a pesar de que se entiende que con un hilo por dentro, digamos, se garantiza el proceso del torque, o sea, no se va a soltar, o sea, se garantiza el proceso del apriete, el código de construcción ya no lo permite, ¿sí? Entonces, en teoría, si el cliente no establece que los pernos deban quedar uno o dos hilos por fuera, porque algunos clientes lo decían en algún momento, los pernos deben quedar al menos a ras con la tuerca. No puede quedar por dentro. No puede quedar por dentro. ¿Dónde se aclara ese punto? En el código de construcción. En este momento ASME B313 ya es claro con eso. Por dentro y cualquier, digamos, uniones que queden por dentro, ya no son conformes. Ese tema, pues, lo vamos a ver en nuestro sexto curso, creo que es. Este tema lo vamos a volver a ver allá, pero es que, ¿qué pasa? En las válvulas se repite, entonces se requieren esos criterios, ¿vale? Entonces probablemente esa información la repitamos un poco, pero
pero va a ser necesario pues para poder entender el contexto de la inspección. Evaluación de la cara realzada, ¿vale? Entonces, acá hay algo particular que ya es diferente con el estándar de fabricación de esas uniones, ¿sí? El estándar me decía que en cualquier parte de la cara realzada, si se presenta una indicación, yo puedo evaluar la profundidad, la longitud de esa indicación y se evalúa la profundidad y la longitud. Acá ya es diferente, acá ya es diferente. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Fernando me hace la pregunta, ingeniero Rafael, los criterios que mostraste aplican a las bridas hechas en acero al carbón y también aceros inoxidables, sí. Y Isidro me dice, ya hazme B31 B31.3 es mandatorio, sí, 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 lo que aclaraba hace un momento, el código de construcción es mandatorio. El código de construcción es mandatorio, ¿sí? Entonces, en ese caso particular, él ya pues establece unos criterios. Listo. Acá en este tema de las bridas o de las bridas que quizás un cliente o de válvulas que un cliente las tenga almacenadas, o sea, ya no están acopiadas o ubicadas, no se están recepcionando como nuevas, no se están recepcionando como nuevas. En este caso, las válvulas se encuentran en almacén o fueron instaladas, se retiraron y se van a volver a instalar. ¿Mm? Entonces, ya en ese caso, en esos casos particulares, donde el llama del material está comprado, donde si no podemos aplicar los mismos criterios que aplicaríamos que una brida en una condición nueva, porque probablemente vamos a rechazar el material. Entonces, acá hay unos criterios bien particulares, ¿no? Entonces, acá, ¿qué se evalúa? ¿Cuál es el área de sello real de la brida? ¿Sí? ¿Cuál es el área de sello real? Y resulta y pasa que en las bridas de cara realzada o o en las válvulas con áreas de sello de cara realzada, la, la cara o el área de sello no es el mismo ancho de la brida, no es el mismo ancho, ¿sí? El área de sello es más pequeño, ¿sí? Entonces les voy a mostrar una imagen eh, de las que que vienen a continuación para que ustedes lo puedan visualizar y ya me devuelvo a explicarles esta imagen que tenemos acá. Sí, acá lo estoy mostrando. Bueno, listo. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? ¿Sí? ¿Qué quiero mostrarles con esto? El área de sello, el área de sello del empaque es lo que ustedes ven acá plateadito, ¿sí? O qué pena, en ese está la parte azul y está una parte que es como gris brillante, ¿sí? Ese es el área de sello, pero la cara realzada de la válvula es mucho más ancha, es mucho más ancha. Entonces, en la siguiente imagen, ¿qué hicimos en su momento? ¿Sí? Rayamos lo que estaba de esta marquita, de esta raya amarilla hacia arriba, correspondía al área de sello. Y lo que estaba de la marca amarilla hacia abajo quedaba fuera del área de sello. Quedaba fuera del área de sello. Entonces, realmente el ancho de la cara realzada, no todo el ancho de la cara realzada de las bridas hacen parte del área de sello con el empaque. ¿Sí? Los empaques tienen un ancho menor. Normalmente, yo, digamos, como práctica lo que he tomado para eso es la mitad. O sea, la mitad del área de sello es la mitad, es lo que va en contacto directo con el empaque. ¿Sí? ¿Y por qué hay que tener en cuenta eso? Porque estos criterios que nosotros vamos a ver acá se aplican exclusivamente para el área de sello. Para el área en la que va a estar en contacto directo con la la mitad exterior, ¿cierto? Así es, Johan, tienes toda la razón, así es. Entonces, y en ASME B1620 lo podemos ver, claro que sí, porque nosotros vemos el ancho del empaque, ¿sí? El ancho del empaque y con ese ancho del empaque y el ancho de la cara, pues lo comparamos, ¿vale? Yo personalmente, digamos, el ancho del empaque a veces es un poquito menos que el ancho de la cara, a veces.
Entonces yo lo que tomo es como el criterio la mitad, ¿sí? La mitad hacia arriba es lo que evalúo. Entonces, esta franja que ustedes ven acá, esta franja gris donde están las entallas, eso es lo que nosotros entramos a evaluar, ¿sí? Realmente las indicaciones que estén dentro de esa franja. Entonces, esas y qué es lo que se dice, que digamos, esta es la sección radial, ¿sí? Eso es una sección radial completa. Esta es toda el área de sello, toda el área de sello, ¿sí? Toda el área de sello. Entonces, lo que nosotros entramos a evaluar, más que la longitud de la indicación, es cuánto de esa área de sello o cuál es la longitud de esa área de sello transversal que se está afectando, ¿sí? Entonces, miremos en el caso de esta indicación que está acá, que es mucho más larga, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que se mide no es la longitud de la indicación como lo haríamos en ASME 165, ¿sí? Allá miraríamos la longitud de indicación. Acá miraríamos es la longitud, perdón, la proyección radial en el área de sello, en el área de sello. De igual manera se mira para este tipo de picaduras. ¿Cuál es la proyección radial en el área de sello, en el área de sello, en el área de sello? ¿Vale? Entonces, eso es súper importante para que los profes, su presentación está súper buena. ¿Será posible? Ok, Francisco. Francisco, esto va a quedar grabado en YouTube, ¿sí? Esto, digamos, hace parte como de mm, del material de ATI, pero todo esto va a quedar ahí en YouTube para que ustedes lo puedan visualizar y cuando tengan alguna duda lo puedan consultar. Entonces, acá volvamos a por qué dibujé en este caso, en esta brida, dibujé lo que está dentro de los dos aritos, ¿sí? Amarillos, sería el área de sello. Lo que está dentro del aro interno hacia abajo no hace parte del área de sello. No hace parte del área de sello, ¿sí? Es lo que está entre los dos aritos amarillos, para que sea más claro para todos. Entonces, ahí es donde sí tenemos que entrar a evaluar el tamaño de las indicaciones, ¿sí? Entonces, es decir, ¿y esto cómo se evalúa? ¿Y esto cómo se evalúa? Los empaques, no todos los empaques se evalúan, tienen la misma consideración de evaluación, ¿no? Entonces, hay empaques hard fates, que serían empaques duros, ¿sí? Y hay empaques de tipo soft face gasket, que son empaques suaves, ¿sí? Entonces, depende del tipo de empaque, usted evalúa el tipo de profundidad, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, no es lo mismo evaluar una indicación o la profundidad de una indicación o la longitud de digamos, la longitud de una indicación en empaques duros, ¿sí? Que en empaques, digamos, de tipo blando, ¿vale? Entonces, eso es súper importante para tenerlo en cuenta. ¿Dónde se aclara empaques duros, empaques blandos? En ASME PCC1. En ASME PCC1. Y ese tip se los dejo. Ahí se los dejo en la memoria porque eso es uno de los puntos que vamos a compartir en nuestra capacitación de inspección de conexiones bridadas, ¿vale? Pero la respuesta está en ASME PCC1. Entonces, de acuerdo a al ancho de estas o a la proyección radial de estas indicaciones, nosotros evaluamos la profundidad máxima. Y esa es la forma de evaluar estas indicaciones. ¿Listo? Entonces, de igual manera pasa eh, digamos, en los empaques tipo de RTJ, en el área de contacto con el empaque, ¿sí? O en la ranura, hay unas profundidades máximas, ¿sí? Hay unas profundidades máximas. Y esas profundidades, hay un ancho máximo de contacto. Entonces, bajo esa consideración, también se entra a evaluar las indicaciones. Eh, ¿Listo? Entonces, en este caso particular, la corrosión que se presentaba estaba sobre todo el ancho, todas estas picaduras, esto es corrosión, ¿sí? Entonces, esa corrosión se evidenciaba en todo el ancho, ¿sí? En todo el ancho de la cara. Entonces, volvemos acá un momento para entenderlo. Entonces, si RD es mayor a 3/4 el área de sello, 3 veces el espesor del área de sello, 3 veces el ancho del área de sello,
no se permite, independientemente del tipo de empaque, no se permite. ¿Sí? Si es mayor a 3/4 de de este ancho o de este ancho. Si es 3/4 de este ancho, la longitud de la indicación o la proyección radial de la indicación no se admite, digamos, o no es permitido, ¿vale? No son permitidas las indicaciones. Listo, estos son ejemplos. Ahora bien, ustedes ven en esta brida y les hago la pregunta, ¿sí? Y les hago la pregunta y por favor levanten la mano, el que las pueda contestar. Ustedes ven que las indicaciones se presentan en esta zona, Estos son golpes sobre esta zona y los golpes se ven que son golpes bien fuertes sobre el área de sello. Entonces la pregunta en este caso es, ¿las indicaciones se pueden categorizar como conformes o como no conformes? ¿Conformes o no conformes, compañeros? Conforme porque no afecta el área de sello. Conformes porque no afectan el área de sello. Así es. Así es, perfecto, perfecto. Así es. Pero si usted fuera a evaluar, esto es para una válvula que no es nueva, o sea, o que es nueva, pero ya duró almacenada en el patio, duró un montón de tiempo, no le vamos a aplicar un criterio de aceptación. Pero si nosotros fuéramos a aplicarle ese criterio de aceptación que vimos hace un momento y me devuelvo, ¿sí? Como si fuera nueva, pues se categorizaría como no conforme, ¿vale? ¿Por qué? No, estaría rechazada ahí. Sería rechazada, así es, así es. Si nosotros aplicaríamos este criterio, digamos acá 24 pulgadas, lo máximo es 12.7 y la máxima profundidad 6.4. Las indicaciones que nosotros tenemos son, el ancho de esas indicaciones es mucho más ancho que 12.7. Entonces, por eso debemos saber dónde vamos a aplicar el criterio, porque no es lo mismo aplicarlo en ese caso que en válvulas que pues ya tiene el cliente, ¿no? Y no vamos a ser más exigentes porque el área de sello pues se va a garantizar y no se va a afectar el sello. Pero si esta válvula se evaluara como si fuera nueva, sería no conforme. Y si se evalúa como una válvula que estuvo almacenada o como una válvula que no necesariamente se está recibiendo en un punto de despacho, en una ferretería, pues se puede evaluar como conforme. ¿Sí? Entonces, esas son las dudas que a uno se le genera. Gabriel. Gabriel, levanta la mano. Rafael, y si fuera un proceso de un producto crítico, o sea, un proceso catalogado como crítico, el producto que se está transportando sea catalogado crítico, esa válvula que ya está en servicio y que, como dices, pasa, eh, ¿tendría alguna implicación? No, no tendría ninguna implicación. ¿Por qué? Porque esta indicación está fuera del área de sello. O sea, no afecta al área de sello. ¿Qué yo haría? ¿Sí? ¿Qué yo haría? Si es un proceso, acá se ve que el golpe que le dieron es un golpe fuerte, ¿no? Entonces, de pronto pulimos un poquito la superficie en esa zona y hacemos un ensayo con líquidos penetrantes, ¿sí? O con partículas magnéticas, de pronto aplica más a ese caso. Pero no se categoriza como no conforme. No sé ¿Por qué? Porque si está ahí, y ahorita les voy a mostrar qué pasa con las caras de sello en válvulas en servicio, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Acá está. Por lo menos, si ustedes se dan cuenta acá, esto es una válvula que estaba en servicio, ¿sí? Entonces, acá se genera una forma de corrosión sobre la válvula en servicio. Esta es el área de sello, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta que el área de sello con el empaque no fue afectada, ¿sí? No fue afectada durante el servicio. El área de sello estaba ok, ¿sí? Pero en servicio los fluidos sí ingresan en ese espacio que está sin llenar. Como ahí no hay empaque, entonces el fluido hace camita ahí, ¿sí? Y hay un modo, digamos, un mecanismo de daño que es corrosión por hendidura y creo que eso es lo que le aplica acá. Los fluidos se alojan en ese punto, digamos, sobre todo en las secciones inferiores de la válvula, no circulan
de la misma forma y empiezan a generar este efecto corrosivo sobre la cara del empaque. Pero mira que en el área de sello no lo afecta. Y no quiero decir que esta válvula se vaya a categorizar como conforme, ¿no? Digamos, no, ya se retiró y se evidenció 3 años, pues cambiémosla. Pero miren que lo que está sobre el área de sello no se ve afectado. ¿Por qué? Porque ahí no ingresa el fluido. Ahí no ingresa el fluido. Entonces, en este ejemplo también podemos identificar cuál es el área de sello y qué área no está en contacto, no va a ser área de sello. ¿Sí lo habían visto en algún momento? ¿Sí lo habían identificado? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, en esos casos, uno tiene que saber cómo evalúa, digamos, las válvulas. Si son nuevas, si no son nuevas. ¿Y por qué? Porque por este tipo de indicaciones se rechaza mucho material. Se rechaza mucho material, ¿vale? Entonces hay que saber dónde es que se hace el proceso de inspección. Listo. Disculpe, Entonces, Rafael, qué pena interrumpir. dale. Yo tengo una pregunta sobre ese mecanismo de daño. Entiendo que estos criterios son para inspección visual, ¿sí? Pero digamos que Sí. actualmente, digamos en ciertos procesos se trata como de monitorear ese daño por cribáis con ultrasonido y pues me gustaría saber si, digamos, existen algunos criterios para ultrasonido sí, en la industria. No sé si la PCC1 aplica también para bridas en servicio o válvulas en servicio. Sí, se aplica. Se aplica. Se aplica, pero digamos, la evaluación de este tipo de daños, la mejor forma de evaluarlos es por inspección visual. ¿Sí? La mejor forma de evaluarlos. Y ADME PCC1 no te da criterios para evaluar como una condición, como un defecto. ¿Sí? Digamos, en este caso, la corrosión por hendidura en este punto siempre se va a presentar. En las vidas siempre se presenta. Y si nosotros tenemos fluidos de producción que son corrosivos, ejemplo, sistemas de tubería que conducen en paquetes de agua, en sistemas de filtración. Usted ve, con el tiempo usted ve estos modos de falla bastante pronunciados, ¿no? Entonces, pero si se dan fuera o de forma externa al área de sello, no pasa nada porque no va a fugar. No va a fugar. ¿Por qué? Porque el área de sello está bien. Está bien. ¿Qué es lo importante que debemos verificar? Para otras secciones de la válvula, para verificar espesores, ya digamos eso lo verificamos en otro punto. Para mirar, digamos, el tema de fugas, ya hay otros ensayos que se utilizan para evaluar, digamos, el estado. Pero en este caso no lo veo, porque es un modo de falla que se va a presentar, ¿sí? Y entonces usted entrar a decir, voy a cambiar, digamos, eh, estas uniones o estas bridas por esto, pues no es tan fácil. Y mira que esto se presenta en todo, se presenta en los tanques, en recipientes a presión, en, en tanques, recipientes a presión y sistemas de tubería. Y no siempre nosotros estamos cortando todas las uniones bridadas para hacer el cambio de las bridas, eso no es usual, ¿sí? Entonces lo que entramos a evaluar si es que si el área de sello no está afectada, no pasa nada, ahí no pasa nada. Listo. Rafa, una Entonces, consulta. sí, señor. Rafa, ¿hay algún parágrafo en la norma donde me cite, digamos, de qué manera debe evaluar las válvulas en servicio y cuando de pronto son nuevas? O sea, referente a que, o queda a criterio del inspector. Ok, entiendo la pregunta. Entonces, Digamos, dado que de pronto si se va a realizar algún rechazo de pronto algún componente nuevo, ¿sí? Digamos, la ferretería como tal que lo esté suministrando nos pueda cuestionar de acuerdo a la norma pero digamos, se ok, supone que, digamos, si es un elemento nuevo debe venir con, pues, con todas las condiciones óptimas para poner en operación, ¿no? así es, así es, así es, Jorge. Lo que pasa es que existen tolerancias, ¿sí? Por lo menos,
una tubería. La tubería tiene, y coloco estos ejemplos, ¿sí? Ustedes ven una tubería y la tubería debería ser exactamente, o sea, lineal completamente. Pero la tubería tiene criterios, API 5L establece criterios de aceptación para, como para un pandeo en los extremos del tubo, ¿sí? Entonces, existe un criterio de aceptación, ¿sí? En el caso de las válvulas, ¿sí? Hazme Esto así, parece de 1634. mentira. Y entonces, Hazme 1634 establece como criterio, digamos, de aceptación, dice, para las conexiones y las tolerancias en las conexiones, váyase al estándar de fabricación de las válvulas, de las bridas, ¿sí? Entonces, yo tomo, son los criterios de aceptación, porque ustedes dirán, estamos en un tema de válvulas, pero ¿por qué estamos viendo el tema de las conexiones bridadas? Porque esas conexiones bridadas, o gran parte, o el 90% de las válvulas que nosotros utilizamos, es de conexión bridada. Y el 85, el 90% de los rechazos que se dan a válvulas por daños en el RF. ¿Mm? Entonces, sí hay como, digamos, llevar ASME 1634, me envía a ASME 165, ASME 165 me da los criterios de aceptación y rechazo como una válvula nueva. Listo, eso por ese lado. Para válvulas en servicio o válvulas que estuvieron en servicio o válvulas que llevan mucho tiempo almacenadas, que ya pertenecen al cliente, que ya pertenecen en este caso. Un ejemplo, a ver, a Pemex, ¿sí? Pemex tiene 2000 válvulas en su bodega ubicada, no sé, en Ciudad de México. Un ejemplo, estoy diciendo, ejemplo. Y Pemex dice, o sea, tengo que evaluar esas válvulas para saber cómo están, ¿sí? Y ya llevan 2, 3 años de estar ahí almacenadas. Yo esa válvula no la voy a evaluar como una válvula nueva. No, para nada. ¿Por qué? Porque puedo rechazar una válvula que en su funcionamiento y en su condición operativa es conforme. ¿Sí? En su condición operativa puede ser conforme. ¿Por qué? Porque las indicaciones que pueda mostrarme están fuera del área de sello. Entonces no va a pasar nada con la válvula. Eso es lo que nosotros tenemos que entrar a evaluar. ¿Mm? Eso es una de las condiciones que nosotros debemos entrar a evaluar. Y para eso existe esta práctica del ASME PCC1, porque es una muy buena herramienta que nos da, digamos, criterios. Es más, hay personas que utilizan el ASME PCC1 para todo, independientemente que sea nuevo o que sea, digamos, una válvula que está almacenada, ¿sí? En el caso de válvulas nuevas, recibiéndolas en el punto de despacho, yo preferiría utilizar los criterios de aceptación que me dan los estándares de fabricación de estas conexiones bridadas. Yo preferiría. ¿Por qué? Porque yo puedo aceptar ahí algo que en otro punto sea conforme o que otra persona me pueda, digamos, cuestionar el tema. ¿Mm? Entonces, no sé si hasta acá hayan dudas o avanzamos. ¿No hay dudas? Listo. Está claro, ¿Fue Rafa, claro el tema? gracias. Vale. Esto es lo que encontramos, ¿no? Entonces, mira, esta es corrosión en toda el área de sello. O sea, la válvula la colocaron contra el piso, ¿sí? Contra el piso. Y se da pues, por montones, ¿sí? Que dejan las válvulas mal almacenadas. Pueden estar nuevas, nunca entraron en servicio, pero las dejaron mal almacenadas. Y por esas razones es que uno las rechaza. ¿Listo? Esa es una de las razones por las que uno las rechaza. Entonces, buenas noches, está... Listo, ya les digo cómo se encuentra. Pero no veo... listo, no veo preguntas. Acabo de mirar el chat a ver si veo preguntas adicionales. Detección de defectos, descubre cómo la... Iván, todo bien, se ve mucho en servicio. Ok. Ok, sí, estamos proyectando. Entonces, continuemos acá. Mira que estas entallas que se ven acá lo único maluco es el tema de pintura.
digamos en las áreas de sello no debemos tener pintura, no deberíamos tener nada de eso. Pero estas entallas pueden ser conformes. Y la válvula podría entrar en operación en esta condición, en la que me muestran la última imagen. Cosa que no pasaría en esta condición, en la de la tercera imagen. Acá estaría supremamente rechazado porque toda la entalla está sobre el área de sello. Entonces, eso sí me puede inducir a fugas. A esto se les puede aplicar mantenimiento. Estas válvulas se pueden reparar. Estas válvulas se pueden reparar. Sí se pueden reparar. Sí se pueden reparar, Joan. Isidro. Sí, viendo la segunda fotografía, ahí indica que está en la parte superior. Ahora, el flujo viene de adentro hacia afuera. Y ahí está, cuando pone el sello, no afecta completamente la cara de la brida. En la tercera imagen, en esta imagen que estoy subrayando acá. ¿Sí? Esa misma, esa imagen. Exacto. Pero mira que no necesariamente porque, ¿te acuerdas? Te voy a mostrar esta imagen. Acuérdate que el flujo, el área de sello empieza desde casi la mitad hacia arriba. ¿Sí? Casi desde la mitad. Esta área no está en contacto. No hay nada. ¿Sí? No hay nada. Entonces lo que uno evalúa es el área de sello. El área de sello. Esta área de la mitad hacia abajo no es un punto de evaluación. ¿Sí? Entonces, acá están estos criterios que definen, digamos, este ancho se divide, ¿no? Se divide. O esta sección radial, el espesor el ancho de esta sección radial se divide, ¿sí? Entonces, esa es el área de evaluación, realmente. Y normalmente de la mitad hacia arriba es el área de contacto, ¿sí? Entonces, esta indicación acá rápidamente, si la mitad que yo tengo del área de sello está en esta zona hacia arriba, esta entalla está cruzando casi toda el área de sello. Casi toda la área de sello se categorizaría como no conforme. ¿Sí? Acuérdense que de Ok, 3/4 sí. Ya hacia lo arriba estoy se viendo, sí. categoriza. Ok, vale. Perfecto. Pero está bien. A mí me gusta esa duda. Me gusta esa duda porque ¿qué pasa? Y se les digo por mí. Yo veía esto hace 12 años y yo rechazaba la válvula. Y rechacé varias válvulas por eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, pues en su momento, digamos, no tenía el conocimiento necesario para hacer una evaluación completa, ¿no? Hace 12, 13 años. Sino con el tiempo, el estudio, uno va aprendiendo ese tipo de cosas. Entonces, y eso es lo que compartimos hoy. ¿Mm? Pero en un principio, cuando yo veía esta vaina, no, rechazado de una. No, esa válvula no sirve. Pero en algún momento de la historia, yo dije, entendí que el área de sello, ¿sí? No era todo el área del empaque. Porque yo inicialmente evaluaba, sí conocía las MPCC1, pero pensaba que el área de sello con el empaque era todo este ancho. Y eso lo asumí durante mucho tiempo. Por eso está esta fotografía que ustedes ven acá. Porque en algún momento empecé a revisar y yo dije, pero venga, los empaques no están en contacto directo con toda el área de sello. Entonces me fui a estudiar un poquito más y fue que me di cuenta del tema. ¿Mm? Y a la gente, a los inspectores que nosotros teníamos en campo de calidad con los contratistas, pues yo me iba con el empaque y les decía, vea, lo que tienen que evaluar es de aquí hacia arriba. De aquí hacia abajo puede tener alguna indicación y no pasa nada. Porque ellos también me rechazaban las válvulas cuando encontraban estas indicaciones, ¿sí? Entonces, el cliente se la entregaba y ellos nos las devolvían como rechazadas, que no se permitía su instalación. Entonces nosotros teníamos que entrar a explicarles porque la válvula pues no era rechazable, ¿no? Dale, Isidro. La pregunta, vuelve otra vez, es con respecto al sello. Si más o menos yo tengo una indicación así como esa, pero
abarca un 25% del sello de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba en la parte del sello. Cuando yo coloque la válvula, ella tiene sello hermético. Lo único es que queda como un 10% en la indicación. ¿Podría uno aceptar esa válvula? Sí. Depende de estos factores, depende de esto. Entonces, la respuesta está acá. Tú me dices que es de un 25%, ¿sí? Entra en este rango, ¿sí? Entonces, la máxima profundidad de las indicaciones puede variar de 0.25 milímetros para empaques duros o de 0,76 milímetros para empaques suaves. ¿Sí? Si está en este rango. Si es menos, independientemente que esté sobre el área de sello. Independientemente, si es de 25, o digamos que sea del 20%, ¿sí? Del 20% de ese ancho. Ya los criterios son más laxos, ¿no? Entonces, eso tiene estos criterios, precisamente para eso son estos criterios de aceptación. Dale, Jonathan. Rafa, una pregunta, pero ahí como ensayo complementario no debería hacerse como prueba hidrostática en sellos y ahí establecemos si nos fuga o no fuga. El criterio de aceptación, es el que da, digamos, en este caso, digamos, en este caso, hazme PCC1. O sea, yo decirle, no, es que tengo que hacer una prueba hidrostática para esto, no. Y en la práctica, y uno se da cuenta, ¿sí? Y uno se da cuenta con el tiempo que no es necesario, ¿no? No es necesario. O sea, lo que uno tiene que hacer, o sea, ¿qué debe asegurar? Que la evaluación se haga bien. Si la evaluación se hace bien, la válvula no va a fallar o el sello no va a fallar, ¿vale? No va a fallar. Si la evaluación no se hace de la mejor forma o no se tienen en cuenta todos los requerimientos, sí podemos tener problemas, ¿vale? Acá, listo. Pruebas de presión requeridas. Entonces entramos a uno de los temas interesantes de la capacitación. Todo es interesante, pero especialmente esto es interesante, ¿sí? Entonces, acá nosotros, digamos, para esbozar esto, utilizamos los requerimientos aplicables de API 598, ¿no? Porque existen mucho más criterios. API 6 establece unos criterios adicionales, ¿no? Entonces, empecemos por acá. Principio fundamental, no todas las válvulas requieren las mismas pruebas, ¿sí? No todas las válvulas requieren las mismas pruebas. La tabla 1 de API 598 establece para cada tipo de válvula si una prueba es requerida, es opcional o no aplicable. Entonces, ¿qué pruebas nosotros tenemos? Pruebas de cuerpo, pruebas de asiento, pruebas de sello trasero, pruebas de cierre a alta presión y pruebas de cierre a baja presión. ¿Sí? ¿Y a qué válvulas se aplica? A válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas de cheque, válvulas de cheque tipo swing, válvulas de bola, globo, compuerta. ¿Listo? Entonces, hay más tipos de válvulas, ¿no? Obviamente, y la tabla esboza, digamos, la vamos a ver acá, esboza, digamos, de forma más clara esto, sino que acá se resumió un poco para que sea más fácil de entender. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Para una válvula de compuerta, se requieren válvulas de cuerpo, sí, válvulas de asientos, sí, válvulas que son los sellos, válvulas de sello trasero, sí, o de BAT7, sí. Se requieren válvulas, pruebas de presión por alta presión, sí, por baja presión, sí. En el caso de las válvulas cheques tipo swing, se requiere esa presión se requieren válvulas de cuerpo, sí, de sello también, de BAT-SEA, no porque no lo tiene, de cierre por alta presión, no aplica, cierre por baja presión, no aplica, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esos criterios, nosotros definimos los tipos de pruebas. Y esto tiene que estar consignado. Estas pruebas sí o sí tienen que estar relacionadas en el certificado de calidad. Si mi válvula me dice que tiene que ser tantas pruebas, eso tiene que estar relacionado. Todas esas pruebas tienen que estar relacionadas en el certificado de calidad. ¿Sí?
Entonces, vamos acá. Listo, entonces esto es un ejemplo práctico, es una prueba, digamos, de sello para una válvula de compuerta, ¿sí? Bueno, acá me pareciera que fue una válvula de globo, lo que veo en la imagen, ¿sí? Pero realmente, entonces, digamos que sea una válvula de globo, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos que probar la válvula, ¿sí? Nosotros tenemos que probar la válvula y nosotros vamos a ver qué pruebas requerimos en este caso, ¿sí? En este caso. Entonces me dice que las pruebas de cuerpo son requeridas, de la prueba SET, que es este comportamiento, es requerida. Las pruebas de baja presión son opcionales y las pruebas de alta presión son requeridas dependiendo de la clase, ¿sí? La clase, la clase. Entonces, acá ya tenemos en cuenta la clase y de la válvula. Entonces, un ejemplo, vamos a mirar una válvula de bola flotante, ¿sí? ¿Es requerida la prueba del cuerpo? Sí, es requerida. ¿Es requerida la prueba por baja presión? Sí, es requerida. Y es requerida las pruebas por alta presión, son opcionales, ¿sí? Entonces, ¿y ustedes por qué me dicen por qué va por baja presión y no por alta presión? Normalmente los sellos deberían ser probados por alta y no por baja. Y hay algo particular. Dependiendo del tipo de válvulas, hay válvulas que fallan más fácilmente a baja presión que a alta presión, ¿sí? Es más común que que fallen a baja presión que a alta presión. Lección aprendida de eso. Entonces, cuando el doctor, en este caso yo empecé en este tema, pues nosotros probábamos las válvulas al cuerpo y se probaban al sello, ¿sí? Entonces al cuerpo 1.5 veces y el sello solo se probaba a 1.1 veces, ¿sí? Entonces me acuerdo mucho en una ocasión, hace muchos años, hace como 10 años, 8 años, que la válvula se probó para un hot tap o para una obturación en servicio y no se probó por baja presión. O sea, pasó por baja presión, pero no se probó. O sea, tú cuando vas subiendo para presurizar desde una cara, tú pasas derecho, ¿sí? Entonces, normalmente una prueba de baja presión, ¿a cuánto es? Una presión entre 80 y 100 psi. Eso es una prueba de baja presión. Entonces, ¿qué pasa? Existen válvulas donde no se requieren pruebas de alta presión, sino de baja. Y esa válvula en particular nos notificaron que la válvula dio paso durante el proceso del hot tap, ¿sí? Y que por qué la válvula no había sido probada y no, la válvula sí fue probada. Testigos, cuando te refieres a testigos, ¿a qué te refieres, Antonio? ¿Testigos de que se hicieron pruebas a las válvulas? No, no, es algo adicional que se pone como un codito cuando hay llenado, porque a veces pasa que eso lo vi, no sé, creo que en el 598 lo contempla. Cuando está presionando la válvula, le pone un testigo. No sé si se puede, en la válvula de compuerta se usa mucho, pero es cuando, no me acuerdo si es cuando se está haciendo la prueba directamente del cuerpo de los lados. Y la norma recomienda que se ponga un testigo. Semanalmente es como un codito que va mirando el nivel y si porque él puede gotear o a veces se coloca en unos huecos adicionales que trae la válvula, se ponen unos suplementos como unos coditos para ver ese tema. Ok, ok. Bueno, te lo comento en mi caso. Dentro de las pruebas no. ¿Nosotros qué hacemos? Tenemos un manómetro, ¿sí? Normalmente esto lo hacemos con manómetro Scaler. Por cuerpo, cerramos por todas partes. Ya, digamos, abrimos la compuerta para que todos los compartimientos de la válvula se llenen, ¿sí? Y probamos, ¿vale? Si no se presentan fugas, avanzamos. Sí, lo que Si usted se- hablaba ayer, una válvula puede tener fuga, ¿m? Sí, total, total. Y Pero ahorita lo entonces vamos a ver. uno tiene que mirar a ver
cuánto es la cantidad de fuga que ella, Ya la lo, trayectoria de fuga, cuánto puede ser. Entonces ya usted ya lo lo vamos a hablaría ver. con un testigo. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver y ya te diría cómo lo haría yo. Ya lo hacemos. Eso ya hace parte de lo que vamos a revisar en un momento. ¿Sí? Entonces, pruebas al cuerpo. A continuación se mencionan las actividades a llevarse a cabo para la ejecución de pruebas al cuerpo. Pues previo al inicio se debe garantizar la limpieza completa de la válvula y de los extremos privados que se conectan con la misma. Antes de la prueba no debe existir ningún tipo de polvo, herrumbre, barro o cualquier otro material que pueda afectar la integridad y hermeticidad de la válvula durante las pruebas de cuerpo, ¿vale? Se debe asegurar que los empaques a instalar cumplan con la clase, rating, material y tipo requerido. Y tipo de cara requerido en los extremos bridados. Se debe asegurar que los espárragos a instalar sean de material, diámetro y longitud acorde a la junta vibridada. Ensamblar la junta garantizando la adecuada alineación paralelismo entre las caras de la brida. Las pruebas de válvulas deben ser conducidas con la posición de la válvula parcialmente abierta y con los extremos de las válvulas cerrados. Se debe verificar el torque aplicado cumpla los requerimientos y secuencia previamente definidas en el procedimiento de torque de unidades bridadas. La prueba se realizará utilizando agua. Hay otros elementos que se pueden utilizar, digamos agua en este caso. Se debe verificar que el personal y accesorios de prueba cumplan con el área, con el tipo de válvula a probar y cuenten con las facilidades necesarias para la presurización de la válvula y medición de las variables de presión y temperatura del fluido de prueba. Durante la presurización de la válvula se debe asegurar el desplazamiento de todo el aire de la misma, garantizando que todos los compartimientos internos de la válvula se presurizan a la presión de prueba y la presión de prueba del cuerpo será 1.5 veces la máxima presión de operación de la válvula a 38 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit determinada por ANSI B1634. ¿Vale? Entonces, estos son los requerimientos generales para las pruebas de las válvulas. ¿Vale? Entonces vamos a mirar acá las pruebas al cuerpo. ¿Cómo definimos los valores de prueba del cuerpo? Entonces, lo veíamos ayer. Un ejemplo, el cuerpo de la válvula es ASTM 105. Entonces, hay una tabla en ASME 1634 que me dice los valores de presión máximos de acuerdo a una temperatura establecida, ¿sí? Entonces, lo que agarro acá es a esta temperatura hasta 38 grados, que es la primera fila, ¿cuánto es la máxima presión para una válvula clase 150, clase 300, clase 600, 900, 1500, 2500, 4500, ¿sí? Y de acuerdo a eso, este valor lo multiplicamos por 1.5 veces. Es fácil, ¿sí? ¿Y cuáles son los tiempos de prueba? Los tiempos de prueba son para válvulas menores a un diámetro nominal de 2 pulgadas, 15 segundos, entre 2 pulgadas y media y 6 pulgadas, 60 segundos, entre 8 pulgadas y 12 pulgadas, 120 segundos, y mayores igual a 14 pulgadas, 300 segundos. Esos son los tiempos de pruebas. ¿Y el criterio de aceptación cuál es? La prueba se considera aceptable si se confirma la ausencia de fugas durante el periodo de prueba y no se evidencian caídas de presión en el manómetro utilizado para la verificación de presión de la válvula, ¿sí? Entonces, donde uno no evidencia fugas y ve que se está cayendo la presión, un tip de eso es que la válvula está mal ventilada o le quedó aire dentro de la válvula, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son especialistas para eso? Para saber cómo sacar el aire, cómo retirar. Las personas que trabajan haciendo como tal la prueba hidrostática de las válvulas, ¿sí? Ellos, digamos, porque han tenido que hacer muchas pruebas y ellos ya saben cómo posicionar la compuerta, cómo ubicar la bola, o sea, tienen completamente claro cómo hacer esa actividad, ¿vale? Acá vamos a ver un pequeño videito, estábamos haciendo una prueba de una válvula de compuerta y acá nosotros vemos en este prensa estopa donde estaba fallando la válvula, ¿sí? Ahí eran los elementos de prueba y acá se veía cómo se estaba cayendo la presión. Cómo se estaba cayendo la presión. Este es un proyecto muy particular porque se estaban recuperando un montón de válvulas, ¿no?
se había desmantelado parte de la facilidad y por temas de recursos, el cliente dijo, no, no me alcanzo, no puedo cobrar, porque visualmente nosotros empezamos a rechazar las válvulas. Pero el cliente dijo, no, no tengo el dinero para poder comprar todas las válvulas, entonces empecemos a probar válvulas, empecemos a probarlas y vamos a revisar qué válvulas cumplen y qué válvulas no cumplen. En este caso, la válvula falló en este punto. ¿Vale? Sigamos por acá. Pailas, dirían por ahí. Vamos a hacer, viene un tema interesante que es la prueba de los sellos, ¿no? Pero esta prueba se evalúa, o la cantidad de fugas se evalúa de acuerdo a dos cosas, al tipo de sello de válvula, ¿sí? Entonces, esta lámina o esta presentación la dejé en este punto para que nosotros pudiéramos comprender el tema que viene, ¿sí? Entonces, existen las válvulas, pueden tener dos tipos de sellos, ¿sí? Uno que es el sello metálico o un sello suave, ¿sí? Entonces, válvulas que tienen sellos metálicos. Son válvulas de compuerta, válvulas de metal, válvulas cheques tipo swing, válvulas de bola, ¿sí? Características, entonces, digamos, la característica de esa área de sello. Alta resistencia a temperatura y presión, mayor durabilidad y resistencia al desgaste, adecuado para servicios severos, altas temperaturas de abrasión. Puede permitir microfugas dentro de los límites aceptados por las normas API 598 y requiere mayor par de operación, ¿sí? Aplicaciones típicas: petróleo, gas, vapor, altas temperaturas, alta presión, servicios abrasivos, hidrocarburos, generación de energía, ¿sí? Y hermeticidad, en este caso es alta, ¿sí? Alta. Y tiene condiciones muy buenas, o sea, entonces acá hay una comparación. Ya voy a editar el tema de los sellos y ya revisamos contra esta tablita. Para válvulas de sello suave son válvulas donde el sello no es metálico, ¿sí? Entonces el cierre se logra mediante un elemento no metálico, elastómero, PTFE, polímero, entre otros, que se interponen entre las superficies metálicas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas válvulas? Tienen excelente hermeticidad, cero fugas. Tiene menor par de operación, adecuado para servicios de baja presión y temperatura moderada, sensibilidad a temperatura alta, químicos y desgaste. El material del sello debe ser compatible con el fluido del proceso. Elementos del sello suave, elastómero, PTF. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de válvulas pueden tener esta condición? Válvulas de mariposa, válvulas de bola, pequeñitas, sobre todo las válvulas de 3/4, 1 pulgada, 2 pulgadas. Tienen ese tipo de sellos, válvulas de plug y válvulas de diafragma, ¿vale? Entonces, en una comparación entre las condiciones de las válvulas, nosotros tenemos una válvula de sello metálico, tiene una buena, digamos, hermeticidad. La hermeticidad no está categorizada como alta. En válvulas de sello suave, la hermeticidad está categorizada como excelente, o sea, cero fugas visibles, ¿sí? El tema de temperatura, para estas válvulas se construyen para las de sello metálico para altas temperaturas, las de sello suave para bajo o moderado, las de sello metálico para presiones altas, las de sello suave para baja o moderada presión, las de sello metálico para alta durabilidad y las de sello suave para tienen un tiempo de uso moderado. Las de sello metálico tienen un par de operación alto y las de sello suave bajo. Las de sello metálico tienen una resistencia al desgaste alta y las de sello suave tienen una resistencia baja o moderada, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hago esta apreciación? Porque para poder evaluar las condiciones de sello de válvulas, nosotros tenemos que poder identificar qué tipo de sello tiene, ¿sí? Porque no son los mismos criterios de aceptación. Entonces, pruebas de sello. A continuación se mencionan las actividades a llevarse a cabo para la ejecución de pruebas de asiento cerrado en válvulas. La prueba con sello cerrado en las válvulas debe estar desarrollada con las superficies de sello libres de materiales que enmascaren el sellado y no permitan un resultado real.
Se debe verificar que los espárragos son del material, diámetro y longitud acorde a la junta de habilidad, ensamblar la junta garantizando la adecuada alineación, verificar que el torque aplicado cumple los valores y secuencia previamente en el procedimiento aplicable a la actividad. La prueba se puede realizar con nitrógeno o con agua y se realiza una prueba de la empacadura y sellos a una presión no superior a 100 psi, prueba baja de presión con aire o agua. Esto se hace cuando se requiere, ya lo vimos ahí en el cuadro de la tabla 1 de API 598. Entonces, y después de esto, de hacer esa prueba de baja presión, pues se sube la presión y se incrementa la presión en caso de que se requieran hacer pruebas al sello por alta presión, ¿vale? Listo, entonces acá teníamos un videito de esta prueba. Estamos presurizando, es una prueba de baja presión, ¿sí? Estamos visualizando acá. Y dentro de la prueba, a pesar de que ustedes ven las válvulas y son válvulas viejitas, ¿no? No se evidencian fugas. En ese caso no habían fugas, ¿vale? Entonces la condición de la válvula era conforme. Y acá vamos a ver otra válvula, otra válvula. Entonces, ay, Dios mío. Acá en esta válvula nosotros vemos que sí hay un goteo, pero ese goteo no es tan visible. Si ustedes se dan cuenta, la voy a colocar nuevamente. Hay unas goticas, pero no, esa rata digamos, de generación de gotas no es alta. Entonces, en ese caso, uno tiene que entrar a evaluar cuánto es esa cantidad de gotas que se están generando o ese volumen de fluido que se está generando, ¿vale? Para poder cuantificar si es conforme o no es conforme el sello. Y acá tenemos otra válvula donde se presentaron fallas en el sello, ¿no? Entonces acá si nosotros visualizamos, la tasa de fugas es mucho más alta, ¿no? Básicamente, eso es lo que se evalúa. Y esa tasa tan alta para esta válvula de este diámetro, pues súper categorizada como no conforme, ¿sí? Como no conforme. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que estas válvulas de sello, digamos, fuerte, pueden tener fugas, ¿sí? Pueden tener fugas. Las de sello metálico. Las de sello metálico pueden tener fugas. Pero hay que cuantificar esa tasa. En este caso, pues estaba categorizado como no conforme. ¿Listo? Y eso es lo que uno entra a evaluar. Nunca he visto esos códigos, evaluar asientos de un cuerpo con presión baja y alta. También igual no he visto eso. Listo. Entonces, pruebas de sello. Entonces ya vimos. ¿Por qué les comentaba hace un rato lo de los válvulas, todas las válvulas, excepto, Chet, acá hay una parte, acá hay un errorcito, acá es válvulas, todas las válvulas de sello no metálico, sello no metálico, sello no metálico, ¿sí? Entonces, el criterio de aceptación de fugas para esas válvulas de sello no metálico, o sea, que pueden tener sellos tipo PTFE, ¿sí? El criterio de aceptación es 0 fugas, ¿sí? O en las válvulas, se ve mucho en las válvulas de mariposa que los sellos son sellos blandos, 0 fugas. O sea, si tú haces una prueba a ese tipo de válvulas de sello blando, ¿sí? O sello suave, el criterio de aceptación es sin fugas, sin fugas. Para las válvulas con sellos metálicos, exacto, las válvulas cheque, estas son los criterios de aceptación de fugas en ese tipo de válvulas. En ese tipo de válvulas, ¿sí? Entonces vamos a tomar un ejemplo. Tenemos una válvula de 24 pulgadas, ¿sí? Esto me dice que nosotros podemos tener 48 goticas de fuga por minuto. 48 por minuto, ¿sí? En el caso de gas, 96 burbujas, ¿sí? Y
esto ya sería, bueno, ya sería, digamos, el volumen en mililitros que se podría obtener. Pero esto depende de la cantidad de fugas, va a depender del diámetro, ¿no? Para válvulas de, no sé, de 4 pulgadas, lo máximo que tú puedes ver son 8 goticas de fuga por minuto, o 16 burbujas por minuto si la prueba es neumática. ¿Dudas hasta ahí? Trabajo en un laboratorio de presión en la cual realizamos pruebas de válvula. Excelente, Edison. Excelente, excelente. ¿Cómo se evalúa la salida de fluido en ese caso? Entonces, la forma de evaluar la salida de fluido, nosotros lo podemos evaluar por volumen. ¿Cuánto fue el volumen desplazado durante un periodo de tiempo? ¿Sí? Entonces, la forma más... Si usted tiene un banco de pruebas, pues usted puede tener una jeringa que pueda adaptar, que le permita cuantificar un volumen y con un elemento, pues tú extraes y mides cuánto volumen se retiró de agua, ¿sí? Cuánto volumen se retiró de agua durante X tiempo. Eso se puede hacer. Dale, Alexander. Alexander, ¿tienes alguna pregunta? Sí, buenas noches. Ingeniero, tengo una pregunta. En días pasados estaba realizando yo una prueba precisamente de válvulas y era de baja presión, pero la presión que indican era, un ejemplo, 253 PSI, pero la prueba viendo la gráfica se pasó a 380. Entonces la pregunta mía es, ¿cuál es el criterio ahí? ¿Se acepta el ensayo o no se acepta? Ok. La prueba era una prueba de sello sobre una prueba de cuerpo. No era de baja presión. De baja presión no era porque es que las pruebas de baja presión se hacen entre 80 y 100 PSI. Independientemente de la clase de la válvula, se hacen entre 80 y 100 PSI. Esa es la presión de baja presión, ¿sí? Las presiones de alta se calculan a uno, digamos en el caso de los sellos, se calculan a 1.1 veces la presión máxima de diseño, ¿sí? Sí, 1.1 veces. en el informe precisamente decían que era 1.1 que se hacía Prueba. la prueba, pero pues a mí me causó curiosidad fue eso. La prueba me daba 1230 más por 1.1 me da 253, pero cuando fuimos a ver la gráfica está totalmente desfasada, están en 394. Ahí hubo algo que estuvo mal, ¿sí? Ahí hubo algo que... ¿Qué pasa? Me imagino que eso debe ser una válvula de una clase 150. La válvula de la clase 150, digamos que es para la que maneja menores presiones. La presión a 38 grados centígrados, de acuerdo a ASME B1634, es 286 PSI. 286 PSI por 1.1, eso me da más o menos 314, 315 PSI, que sería la prueba de sello, ¿sí? Y si tú la multiplicas por 1.5 veces 286, es más o menos, creo que eso da 420, 426 PSI, ¿sí? Eso es cuerpo, la presión de cuerpo, cerrada completamente la válvula. Entonces, no sé si la gráfica pertenecía, puede haber que te hayan pasado la gráfica de la presión del cuerpo, ¿sí? Pero si es la presión del sello, pues ellos se fueron por arriba de la máxima presión requerida. O una rating 125, ¿vale? Puede ser. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que si estaba muy por encima de ese 1.2 veces la presión de la clase, pasó algo con la válvula, ¿sí? Pasó algo, digamos, puede que la gráfica que te presentaron no era la de esa prueba, o puede que se sobrepresurizó la válvula. Finalmente va a fallar, no pasa, o sea, ¿se dañó el sello? No, no se daña, ¿sí? ¿Por qué se limita? Yo les quiero hacer esta apreciación, ¿sí? ¿Por qué se limita la presión de una válvula o una brida
en un sistema de tubería, ¿sí? ¿Cuál es el fusible? ¿Cuál es el fusible? ¿La válvula, el tubo o el empaque? El empaque. El El, empaque. Cuando el usted... empaque, el empaque. El El empaque, empaque es el así es. fusible. Eso es. Los límites de presión están en fusión porque tú dices, por lo menos una válvula. Una válvula puede ser muy robusta. Una tubería de un schedule estándar, 8 pulgadas schedule estándar, se puede probar a 2000 psi en fábrica, 2700, 2600 psi. ¿Sí? Una válvula el cuerpo de la válvula puede aguantar más presión, ¿sí? Pero los sellos o las áreas de sellos, no. ¿Sí? Las áreas de sello con el empaque. Entonces, son esos empaques los que limitan la presión máxima de las válvulas, ¿sí? Y eso ya está estandarizado en el estándar de fabricación de la unión bridada, del sello, ya está estandarizado, es eso. ¿Por qué? Porque ustedes cuando se sobrepresuriza un sistema de tubería, pasa un problema, hubo un problema con el operador, ¿sí? Se sobrepresurizó el sistema de tubería, lo primero que fugan el fluido empieza a salir en medio de los empaques, ¿sí? Entonces, o si la válvula tiene una condición inherente, digamos con el pensastopa que estaba dañado el sello, pues por ahí también puede fugar, ¿sí? Pero, normalmente cuando la integridad de la válvula está bien, lo que fallan son los empaques, o lo que limita la presión son los empaques. Entonces, si no pasa nada ahí, pues se tiene que tener cuidado, para evitar ese tipo porque eso hace parte del control, ¿no? Nosotros tenemos una rampa de incremento de presión, pues nosotros debemos controlarlo. Eh, ¿Dudas, inquietud? Alexander, ¿tienes alguna duda sobre esto? No, sí, ya quedó Ya la solucionada. despejaste. Ya. ¿Isidro, tienes dudas? No, yo lo que quería hacer referencia, que por eso es que cuando nosotros se hacen la prueba de la tubería, no se incluyen las válvulas, porque los sellos son los limitantes. Sí. Bueno, yo te digo acá, Isidro, acá en Colombia, digamos en los sistemas de tubería que nosotros tenemos acá, nosotros normalmente probamos todo el sistema de tubería completo, de principio a fin. Obviamente se presuriza a 1.5 veces la presión de diseño, no de la máxima de la tubería por diseño de fabricación, sino la máxima de operación del sistema, de diseño del sistema. Entonces, pero se incluye todo, no hay ningún problema, no pasa nada. Es necesario, pues, porque, digamos, dentro de una prueba de presión, nosotros garantizamos varias cosas. Hermeticidad en componentes que no son probados hidrostáticamente durante su proceso de fabricación. ¿Qué componentes no son probados hidrostáticamente dentro de un proceso de fabricación? Bridas, reducciones, codos, test. Esos elementos no son probados. Entonces, si a ustedes les dicen en algún caso, no, vamos a instalar, necesitamos instalar una T sobre un sistema de tubería y hacemos 2 juntas de oro y ya. No, eso no debería ser admisible porque se está omitiendo la prueba hidrostática sobre la T en sí. Y esa T no se prueba hidrostáticamente en fábrica. El 100% de las válvulas van probadas en fábrica. El 100% de los tubos se prueban en fábrica. Pero los accesorios que les acabo de mencionar, los codos, las reducciones y las bridas no se prueban en fábrica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el espacio de prueba de esos elementos durante el proceso de prueba hidrostática del montaje del sistema de tubería? Sigamos. Entonces, pruebas de sello de acuerdo. Entonces, ya vimos pruebas de sello de acuerdo a los requerimientos de API 598. Vamos a tomar acá los criterios de API 6D. Me dice lo mismo, digamos, voy a leerles acá rápidamente. La presión de prueba para todas las válvulas deberá ser como mínimo 1.1 veces la clase de presión conforme a 4.3 para materiales de 100 grados Fahrenheit o 38 grados
centígrados de acuerdo al material de la válvula de extremo y del conector final. La duración se basará en el tamaño del conector final de la válvula y dependerá de cumplir con la tabla 10. Acá están las tablas 10. Entonces, ¿qué clasifica? API 6D, que es un estándar súper común para la fabricación de válvulas y que abarca, digamos, una cantidad bastante grande en válvulas. Clasifica también los tiempos de prueba de acuerdo a los diámetros de las válvulas. Entonces, mira que acá los tiempos de prueba son un poco mayores que lo que veíamos en API 598, ¿sí? Entonces, no, ¿por qué les muestro esto? Porque no son exactamente los mismos criterios, ¿sí? No son exactamente los mismos criterios. Por esa razón, Alvin, por esa razón es que una prueba hidrostática no se puede omitir sobre un codo de una T. Porque ellas no son probadas en fábrica. El 100% de los tubos sí lo es. Sí lo es. Y ahí tú estás dando la razón a eso. En cambio, un accesorio, ese tipo de accesorios no lo son. ¿Listo? Pruebas de sello. Entonces, las pruebas de sello para las válvulas con asiento blando y válvulas de tapón lubricada, la prueba no debe exceder los requerimientos o las tasas de fugas de ISO 5208. Entonces, de asiento blando, literalmente no se permiten fugas. Es igual, es muy similar a API 598. Para válvulas con asiento metálico, se deben cumplir los requerimientos de la tasa de la tasa C de la ISO 5208 y eso se calcula, esto se puede calcular, ¿vale? Esto, digamos, si tú ves la última edición de API 6D, esto se calcula en función del diámetro de la válvula. ¿Listo? Y para válvulas de asiento metálico, excepto válvulas de retención check, pues también se deben cumplir unas tablas y para las válvulas cheques también se deben cumplir otros requerimientos, ¿vale? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en este tipo de pruebas está muy claramente definido los requerimientos de inspección sobre las válvulas, ¿vale? Los requerimientos de pruebas de fugas, pues, entonces, hay válvulas grandes mayores a 24 porque se construyen bajo API 6D, pero se incluyen algunos códigos de diseño como si fueran recipientes a presión. Hazme sección 7, división 1, debe ser hazme sección 1. ¿Puedes explicar este tema un poco? Para válvulas mayores a 24 pulgadas, pues, no, pues lo que he visto es, digamos, el cuerpo debe cumplir unos requerimientos, hay unos requerimientos de soldadura para ese tipo de válvulas que se deben cumplir, hay unos requerimientos sobre el material base eh, que se deben asegurar, ¿sí? Que hacen parte del conformado de la válvula como tal. Que se comporte como un recipiente a presión, no, es diferente, pero sí existen requerimientos de examinación o prueba que se pueden tomar del código ASME sección 8. O sea, no es llevar a que se deba cumplir ASME sección 8 para la válvula, sino son requerimientos particulares. Un ejemplo de eso. En ciertos sistemas de tubería, cuando tú tienes pruebas de alivio, que se requiere alivio de tensiones, entonces te dice el alivio de tensión de esta soldadura se debe hacer de acuerdo a los requerimientos de ASME sección 8. Pero es un sistema de tubería lo que está hablando. En este caso, hay requerimientos de inspección sobre la válvula que pueden hacer referencia a ASME sección 8, pero no sé necesariamente que se deba cumplir o complementar de esa forma. Vamos a mirar por último el tema de las marcaciones en el cuerpo de la válvula. Las placas de identificación. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Sí? Cada código de construcción o código de diseño tiene unos requerimientos particulares para y de inspección que deben tener las placas de identificación. ¿Sí? Si tú tienes una válvula API 6D, los requerimientos de marking se deben cumplir los requerimientos de marking de API 6D. Si tienes una válvula
tipo ASME 1634 se deben cumplir los requerimientos de fabricación del marking de la placa de identificación de ASME 1634. Y así para cada tipo de válvula. Y así para cada tipo de válvula. ¿Por qué? Porque existe una serie de información que se marca como child bit. La placa de identificación debe cumplir o debe contener o debe tener esta información X, Y, Z. ¿Sí? Y esa información debe estar relacionada dentro de la placa. Yo tengo, o sea, nosotros hemos visto, y si hay personas acá que trabajan en el sector de venta de este tipo de válvulas, ¿cuántas válvulas no se rechazan por el marcado de la válvula o por la placa de identificación? Se rechaza la válvula completa por la placa, porque la placa no tiene la información completa. Entonces, para poder ahondar en esto, pues tendríamos que entrar a mirar varios ejemplos de ese tema. Pero lo más fácil para ustedes es mirar. Y se debe utilizar el estándar de diseño de la válvula. O sea, si la válvula se construyó de acuerdo a la última edición de API 6D, bajo esa edición de API 6D es que se debe evaluar los requerimientos de marking. Porque si se revisa con respecto a una edición anterior, probablemente la placa pueda tener más o menos información. Entonces hay que saber, el mensaje frente a este tema de la revisión de las placas es ese. Hay que saber cuál es el código de construcción, identificarlo, ir a buscar dentro de ese código los requerimientos, ¿sí? Particulares, no sé, por último, si tengan más dudas, pues quería mostrar algunos ejemplos de válvulas, pero de marcado, pero creo que el tiempo lo abarcamos completamente para este espacio de capacitación. Muchas gracias, muchas gracias. No sé, si tienen preguntas, por favor, levantar la manito y ya empiezo a responderles y cerramos este segundo ciclo de capacitación. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Espero que les hayan quedado inquietudes, que tengan muchas cosas de pronto para mejorar, para de pronto preguntas ahí en el grupo del WhatsApp. Les voy a estar respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Voy a estar pasando tips. El tip de hoy no lo he enviado porque tenía pendiente concretar algún tema de la presentación. Cierro este tema y envío el tip que tenía para ustedes. Entonces, no, muchas gracias por acompañarnos en este Una ciclo. Por pregunta, favor, llenen el formulario. Dale, Antonio. disculpe, el tema del grupo de WhatsApp ya lo generaron, ¿cómo se llama? Ya te envío la invitación por este medio. Es un Ah, ok. grupo que generamos con la primera charla, ¿sí? Para las La verdad es personas la que primera vez que yo asisto, me pareció muy bien, lo felicito. Muchas gracias. No, a ustedes porque esto es de ustedes. Este espacio se creó para todos ustedes. Entonces, acá les estoy dejando el grupo en WhatsApp. Por favor, llenemos el formulario, que con el formulario se va a emitir una certificación sin costo. Se va a emitir una certificación sin costo, entonces, que es de 4 horas. O sea, este certificado les voy a compartir acá a ustedes, cada uno de ustedes que haya compartido, digamos, hecho la capacitación completa, va a tener esta certificación en sus correos, ¿vale? Ya cumplimos con el primer ciclo de capacitación. En este momento, esta es nuestra promesa de valor de lo que estamos haciendo. Este certificado lo van a tener ustedes en los próximos días. Entonces, por favor, no se les olvide llenar ese formulario, porque con base a ese formulario vamos a realizar, digamos, la emisión de los certificados. Víctor, cuéntame. Hola, Víctor, ¿me ingeniero. escuchas? Sí, gracias, ingeniero Rafael. Mira, yo soy Víctor Cisternas y soy de acá de Chile. Ok. Esta es mi segundo siglo que participo de tus capacitaciones y estoy muy agradecido de lo que nos enseñas y nos compartes. Ya, pero yo tengo un tema, Rafael, es que estoy en el grupo de WhatsApp. No me pude inscribir en mi primera participación del ciclo. Entonces, y ahora no tampoco tengo acceso al chat. Entonces,
personal, si quieres ya, no. ¿Qué hacemos? Mira, yo te envié un WhatsApp a un número que tengo de contacto tuyo. No sé si lo recibiste el mensaje. Escríbeme, ¿cuándo me escribiste? Hoy día, durante el transcurso de la clase. Ok, entonces, sobre ese WhatsApp, ok, buenas noches, profe, Víctor de Chile, Cisterna. Víctor, listo, ya lo vi, ya te agrego y ya te agrego al grupo. Estamos publicando, fueron 14 tips de inspección que se compartieron, 21 tips de inspección de soldadura que se compartieron. Les voy a compartir también por este medio, los estoy compartiendo también a través de la cuenta en LinkedIn, pues para las personas que de pronto quieran ver el perfil y quieran, digamos, añadirme ahí a sus contactos, con mucho gusto. Ya estoy compartiendo en el chat también esa información. Voy a compartirles en el grupo de WhatsApp, digamos, el ítem les estoy compartiendo el perfil en LinkedIn, ¿sí? Por si de pronto ahí también pueden ver la información que estamos compartiendo. No, gracias. ¿Alguna duda, inquietud adicional? No sé, sobre